Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Que el Señor les bendiga, hermanos líderes y hermanas lideresas juveniles de Misión Cristiana del San Salvador y de todas las filiales dentro y fuera del país. Es un gusto poder acompañarles en esta ocasión en un nuevo episodio de La Guía Juvenil. En esta oportunidad me acompaña el pastor Jimmy Flores, pastor de Juventud del LIN. Dios le bendiga, hermano. Israel, un gusto estar acá con ustedes una vez más. Gracias a todos los productores, a LIN, que nos permiten estar llevando este estudio semana a semana, que yo sé que es de mucha bendición para todos los líderes, lideresas e inclusive aquellos que no, ¿verdad? Porque sé que están atentos y pendientes del aprendizaje de esta guía. Así que desde ya, bienvenidos y esperamos que Dios les esté edificando grandemente. Sin lugar a dudas, este se ha vuelto un espacio muy importante para la preparación de cada estudio en las guías, pastor. Y que bueno, en esta oportunidad el tema donde vamos a reflexionar es superando obstáculos. Y en la sección para comenzar, se nos relata lo que hemos visto en las semanas anteriores. Y aquí vamos a empezar a retroalimentar a la juventud y con una pregunta: ¿cuál es el proyecto que Nehemías llega a Jerusalén? Bueno, recordemos que en este estudio para esta semana lo vamos a basar en Nehemías 4, versículo 1 al 15. Como es una lectura extensa, vamos a ir desglosándola poco a poco, pero para ir entrando en contexto, hablamos un poquito de lo que ha sucedido toda esta semana, ¿verdad? Y hemos venido hablando de cómo sucedió el exilio para el pueblo judío y ahora Nehemías, que es el copero del rey, de Artajerjes I, ya no está en el periodo de preparación ni de oración, que es lo que vimos anteriormente, sino ahora viene el periodo de acción, o como tú lo dijiste, es el proyecto de construcción del muro de la ciudad de Jerusalén. Y es aquí donde vamos a basar este estudio de la oposición que va a encontrar, de todos los problemas, de las situaciones que van a venir en contra del pueblo de Dios, en contra de las instrucciones de Nehemías, pero vamos a ver que a pesar de todos esos obstáculos, Dios es siempre fiel para sacarnos adelante y hacernos entender que uno de los principales objetivos que nosotros debemos de tener es la oración, que es lo que vimos la semana pasada, pero que ahora lo vamos a poner en práctica y vamos a echar a andar este proyecto según Nehemías y va a tener total éxito porque Dios está ahí con ellos. Dios no los ha dejado solos y no los ha abandonado. Así que es importante tener en cuenta todo el contexto del libro de Nehemías y poder de esta manera transmitir el principal objetivo de Dios para aquellos que están oyéndonos a través de este estudio de la guía. Así que con papel y lápiz, recuerda siempre estar anotando esos elementos importantes. Como decía nuestro pastor, la lectura de esta semana se encuentra en Nehemías, capítulo 4, versículo 1 al 15. Pero en esta oportunidad vamos a ir desglosando la lectura dentro de los puntos, pastor. Correcto. El primer punto de esta lección es enfrentando el desprecio. Y aquí es donde empiezan ya las luchas dentro del proyecto que Nehemías estaba ejecutando en Jerusalén y cómo, hermano, Nehemías enfrentó las burlas, el desprecio de sus adversarios mientras a su vez estaba construyendo, o en este caso reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Correcto. Vayamos entonces al texto bíblico, hermano Israel, y leamos qué dice el versículo 1 al 3 de Nehemías. Dice la Escritura, voy a leer de la Nueva Versión Internacional, versículo 1, cuando Sanballat se enteró de que estábamos construyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria, dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo.
Ahora, hermano, las preguntas que hacía son muy válidas, ¿verdad? ¿Cómo sintió Nehemías ante esta situación? Porque recordemos que en la historia Nehemías ha orado a Dios, ha ayunado, porque él estaba indignado por su pueblo. Estaba sufriendo al ver a su pueblo en ruinas, a sus ciudades. Pide a Dios el apoyo, pero no se queda de brazos cruzados, sino que en oración y ayuno clama a Dios y luego habla con el rey. El rey accede, obviamente, por intervención de Dios, es decir, que Dios mueve el corazón del rey y le permite ir a reconstruir y se va. Y hay un gran movimiento de Nehemías con los constructores, con la guardia del rey, etcétera, para llegar a Jerusalén y comenzar a reconstruir. Pero cuando llegan, lo terrible de esto, lo tremendo de esto es que hay una oposición. ¿Quiénes son esa oposición? Son samaritanos, son pueblos aledaños, árabes, que están en contra de los judíos porque han tenido problemas de años. Pero ahí surgen las preguntas que tú hacías, ¿verdad? Y ellos comienzan a burlarse. Ellos comienzan a decir, ¿qué se creen estos que vienen a construir de las ruinas? ¿Qué han pensado? ¿Que los vamos a dejar? Porque según ellos los judíos ya estaban derrotados, ya no tenían más que hacer y eso no iban a permitir que ellos reconstruyeran. Pero aquí es donde nosotros debemos de aprovechar y hacer ver que la Biblia nos narra y nos dice qué importante es enfrentar el desprecio. Hoy en día podemos nosotros llamarle, o le llaman bullying, ¿verdad? Bullying. Esas burlas que nos hacen a veces en los centros educativos, en las universidades, en el trabajo, porque hoy es en todos lados. Hay un desprecio a veces por nuestra fe, por ser cristianos. Yo no sé si ha pasado, Israel, que hay un desprecio. Yo recuerdo en mi juventud recién convertido, aquellos que se decían mis amigos, me hacían burla, porque me había hecho cristiano y me decían el aleluya, sí, el hermanito, incluso en el colegio llegaron a decirme el padrecito, porque después de ser alguien que estaba ahí con ellos molestando, ahora estaba bien portado, tratando de agradar a Dios, y eso se vuelve algo chocante para aquel que no conoce a Dios, y empiezan las burlas, empiezan todo tipo de agravios por nuestra fe. La pregunta es, ¿qué debemos de hacer nosotros o cómo nosotros podemos enfrentar ese desprecio? ¿Qué formas o qué posición debemos de tener ante esta situación? Ahora, Nehemías nos muestra los caminos a seguir y es lo que leíamos, ¿verdad? Y lo que nos dice la Biblia y que más adelante inclusive en los versículos 8 y 11 de este capítulo que hemos leído, Nehemías actuó de diversas formas a la oposición que recibió y lo hizo de maneras que continuó su trabajo e intensificó, dice la Escritura, la oración. Y eso es clave, la oración. Nosotros ante los problemas y las circunstancias de burla, de bullying que tenemos, de cualquier oposición, ante cualquier situación, lo primero es confiar en Dios, orar, hablar con Él, intensificar, no detenernos a lo que sea que nos estén pasando o por lo que se estén burlando, si es a través de nuestra fe, no claudicar, no tener temor, sino todo lo contrario, tener la convicción de que somos hijos de Dios y que Dios está con nosotros, porque eso es lo que sabía Nehemías. Dios estaba con ellos y no iba a cambiar la cosa, de tal manera que él siguió trabajando, al punto que dice la Biblia que trabajaban con una mano, la pala, voy a decir, ¿verdad? La herramienta para construir, pero con la otra, la espada, porque el enemigo quería detenerlos y el enemigo así va a ser. Siempre va a haber un desprecio, pero nosotros debemos de estar confiando en Dios e intensificar la oración y lo que estamos haciendo, no dejemos de hacerlo por nada. No claudiquemos, sino mantengámonos firmes al hecho de que Dios está con nosotros y nos sacará adelante de cualquier circunstancia, de cualquier situación. Y aquí creo que también tenemos que tener en cuenta lo que es la visión clara que tenía Nehemías. Es decir, él sabía a lo que Dios lo había llamado. Y aquí es donde también nosotros podemos alentar a nuestros jóvenes de nuestras células a estar firmes en la visión que Dios nos entrega. Estar firmes en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahí creo que tenemos que hacer un comentario. Creo que Nehemías, él sabía la debilidad de Jerusalén sin las murallas, ¿verdad? Ya que en aquellos tiempos, para las ciudades, para los reinos, las murallas
representaban fortaleza, representaban honor, que era uno de los valores más importantes en el mundo antiguo. Y creo que también nosotros en estos tiempos tenemos que tener algo en cuenta, que Dios, como usted bien lo decía, siempre va a estar con nosotros. Y si Él está con nosotros, como es una frase que ocupamos, ¿quién contra nosotros? Pero aquí en la Escritura está. Entonces creo que es muy importante que al enfrentar el desprecio que nos hagan, las burlas que nos hagan, tener claro la visión de Dios, tener claro que lo que nosotros hacemos es para agradar al Señor, es el trabajo del Señor y que por eso ahí podemos estar firmes también. Definitivamente, y recuérdense que si nuestras acciones están en lo correcto, no tenemos que temer, porque a veces nos pasa, Israel, que hay gente que tiene miedo de hacer lo correcto, porque piensan que van a dañar a alguien, porque no quieren poner en mal a alguien, pero lo correcto, valga la redundancia, es lo correcto. Y es lo que agrada a Dios. Y no debemos de titubear ante el hecho de hacer las cosas que nos corresponde hacer para honrar a nuestro Dios, nuestra fe. Y de eso se trata, porque Nehemías ante las burlas pudo dejar de hacer las cosas. La gente, obviamente, y que de eso vamos a hablar más adelante, Sí. y echarse para atrás, ¿verdad? Pero él hizo lo correcto, claro. Muchas veces eso requiere un doble esfuerzo. Como dije, o como dice la Biblia, mejor dicho, ellos estaban trabajando, pero al mismo tiempo cuidando, ¿verdad? Que si venía el enemigo, enfrentarlo. A veces nos demanda la vida eso, que nosotros seamos quienes hagamos un doble esfuerzo, porque lo correcto a veces no resulta lo más fácil. Pero si nosotros estamos en el camino de lo correcto, vamos a tener la victoria y Dios va a estar siempre ahí respaldándonos y sacándonos adelante. Sin lugar a dudas, pastor. Así que, ¿qué lección o qué recomendación práctica le podamos dar a los jóvenes para enfrentar el desprecio? El desprecio. Recuerden que hay uno que fue despreciado más que nosotros y lo pagó en la cruz del Calvario, y ese fue Jesús. Jesús siempre fue un personaje que nos muestra la Biblia que a pesar de que solo hizo el bien, nunca dañó a nadie, nunca hizo el mal, lo despreciaron, se burlaron de él. Y a mí no me cabe en la cabeza, claro, hoy que yo conozco a Jesucristo, ¿verdad? Pero quizás antes que no lo conocía probablemente hubiese actuado igual que todo el mundo. Pero a pesar de sanar enfermos, echar fuera demonios, darle de comer a miles, ¿verdad? A pesar de todo eso, lo despreciaron, se burlaron, lo terminaron matando, pero él siempre se mantuvo firme. Y a pesar de eso, siempre él le dijo a su padre, ahí voy a estar. Por causa del amor hacia los suyos, él aguantó hasta la muerte de cruz. Ahora, nosotros no vamos a morir en la cruz. Hoy en estos tiempos y en nuestro país o en la mayor cantidad de países en el mundo no se practica la crucifixión, gracias a Dios. Pero sí es cierto que a veces nos matan las palabras, nos dañan mucho y debemos de tener esa fuerza. Así que recuerden, confiemos en el Señor, seamos fieles, oremos en todo tiempo e intensifiquemos lo que nosotros hacemos en lo correcto para obtener la victoria de Dios. Creando convicciones. Excelente, pastor. El segundo punto es enfrentando, ahora sí, el desánimo. Pastor, ¿qué nos puede comentar sobre este punto? Bueno, leamos, como siempre, la Escritura para basarnos en ella en el versículo 10. Dice, por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir estas murallas. En esta parte y en este segundo punto de la guía vemos cómo el pueblo ahora está enfrentando el desánimo. Recordemos que Nehemías, cuando llegó a Jerusalén, llegó y se reunió con un grupo de judíos, de gente importante, ¿verdad?, de los moradores, y empezó a hablarles de la visión que Dios le había dado, lo que Dios les había dicho de primera mano, y eso los animó. Y empezaron a trabajar, ¿verdad? Empezaron a darle con todo, al punto de que el muro iba construyéndose a ritmo vertiginoso, a un tiempo récord. Pero luego, como ya vimos en el punto anterior, empezaron las burlas, empezaron las ofensas, empezaron las amenazas, ¿verdad? Y cuando alguien amenaza, pues lo que ocurre es lo que
se menciona en este punto número 2, el desánimo, ¿verdad? Y ellos empezaron a ver que sus enemigos de alrededor no querían que levantaran. ¿Por qué? Ya lo dijiste tú al inicio, ¿verdad? Lo que representan las murallas es fortaleza, seguridad, poder, ¿verdad? Que iban a tener cierta ventaja sobre ellos y ellos no estaban dispuestos a dejarlos. Es decir, los enemigos de los judíos no estaban dispuestos a dejar que construyeran el muro. Por eso vino un desánimo, ¿verdad? Porque ellos vieron que estaban en una gran desventaja. Tenían que esforzarse, trabajar arduamente, hacer labor de constructor y hacer labor de soldado. Y eso había hecho que se desfallecieran, que sus energías se agotaran, que las cosas que estaban dándose no eran favorables, tenían todo en contra hasta cierto punto, ¿verdad? Pero aquí es importante ver lo que Nehemías les dice a los hijos de Dios, a los judíos, y empieza a contarles la historia de la visión que Dios le ha dado. Y eso es clave. Es muy importante que nosotros recordemos lo que Dios nos ha dicho personalmente, porque cuando Dios tiene un trato con cada uno de nosotros y nos llama a su evangelio, recordemos en primer lugar que Él nos llama, porque la Biblia dice que no somos nosotros los que lo hemos escogido. En Efesios se nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En Romanos se nos dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, Él nos escogió. Y como Él nos escogió, al tener esa relación con nosotros nos da una visión que nosotros debemos tener clara todo el tiempo. A veces vienen desánimos de ya no continuar la escuela, la universidad, la familia, el hogar, las diferentes etapas que atraviesan los jóvenes en donde ellos se encuentren en su entorno, en su alrededor. Pero a pesar de eso, recuérdense que Dios te ha dado una promesa. Dios te ha dicho y ha tratado contigo hacia dónde te va a llevar. Y Él siempre nos ha dicho que nosotros debemos de ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día perfecto es. Debemos de irnos esforzando y por eso debemos de recordar, en principio, esa promesa de Dios desde que nos ha elegido, no para ser cualquiera, no para estar en cualquier posición, sino para que nosotros demos batalla y logremos los objetivos que Él ha trazado para nuestra vida, esos propósitos de vida. Entonces, aunque venga el desánimo, lo importante es que recuerdes que siempre Dios va a estar ahí. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final. Y eso no va a cambiar por nada ni por nadie, aunque esté muy gris, ¿verdad? Aunque estemos desfallecidos como estaban los judíos, trabajando y cansados porque día y noche tenían que velar, día y noche tenían que trabajar y eso no les permitía tomarse un tiempo, ¿verdad?, de descanso. Voy a dormir y voy a disfrutar, o como decimos en buen salvadoreño, estaban dormidos en sus laureles, ¿verdad? No se podía eso, sino todo lo contrario. Ellos tenían que hacer un doble esfuerzo, como ya lo mencionamos. Pero acá, cuando hay un desánimo, Nehemías dice, recuerden lo que Dios me ha dicho, recuerden la visión a la que Dios nos ha mandado, el objetivo, y eso no lo va a cambiar nadie. Es importante hacer memoria de eso y tenerlo siempre presente en nuestra vida. También otro punto que debemos tener presente en nuestra vida es que no porque la visión que nosotros tengamos de Dios, no vamos a enfrentar obstáculos, porque a veces, en base al cristianismo triunfalista que ahora se ha vendido en nuestro contexto, que no va a pasar nada malo, y claramente vamos a tener la victoria en Cristo Jesús, pero es algo bien importante también que van a haber pruebas, van a haber circunstancias, y creo que aquí es una buena oportunidad, pastor, que para los líderes y las lideresas, hacer hincapié en eso, en que el Evangelio, si bien es cierto, hay una vida hermosa en Cristo Jesús, pero también trae consigo diferentes circunstancias que van a ser difíciles para nosotros. Y es por eso que en muchas ocasiones, muchos jóvenes de los que asisten a nuestras células tienen el problema de que piensan que en el Evangelio todo va a ser bonito, ¿verdad? Pero también hay que entender que cuando estamos dentro del Evangelio y estamos queriendo hacer las cosas bien, van a venir las pruebas, van a venir dificultades, pero ahí es donde nosotros, a mi parecer, debemos recordar, como usted decía, la visión que Dios nos ha dado y entender que no porque nosotros seamos creyentes vamos a estar sin esa probabilidad de cometer o de tener dificultades en nuestras vidas. Y creo que aquí es importante hacer esto, ¿no? Definitivamente, recordemos que la Biblia en los evangelios nos habla de cómo fue después del ascenso de Jesús la vida de los primeros cristianos.
Y si recordamos allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no fue nada fácil. De hecho, creo que no tuvieron ni un momento fácil, porque empezó una vida de persecución. Hablar de Jesús se convirtió en un asunto de vida o muerte. Y los apóstoles, su vida fue así, hasta la muerte, predicando a Jesús. O sea, no la tuvieron fáciles. En ningún momento de la historia se plantea que el evangelio es fácil y sencillo. Es todo lo contrario. Siempre va a haber una complicación porque se trata de la pelea del bien y el mal. Y el mal obviamente nunca está en concordancia con el bien. Siempre va a haber oposición, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber problemas. Entonces, aquí no estamos hablando de que el evangelio nos va a facilitar las cosas, pero sí, por eso hablamos de una visión, porque cuando Dios le habló a Nehemías, le dijo, yo estoy contigo, irás y reconstruirás y levantarás al pueblo. A nosotros los cristianos el Señor nos ha prometido una vida eterna, una vida en prosperidad con Él, una vida sin pecado, una vida sin maldad. Por eso es importante que nosotros tengamos nuestra propia visión, lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. A mí me dijo cuando me salvó, yo estoy contigo, te he rescatado para hacerte mío por siempre. Y yo me he apoderado de eso. Ahora, ¿hemos tenido problemas? Claro que sí, a lo largo de toda esta vida y los vamos a seguir teniendo, pero ya no los vemos igual, ya no están igual. Es más, yo tengo la idea de que no son problemas los que tenemos, sino retos. Correcto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a enfrentarlos y que aunque venga el desánimo, porque está muy difícil la cosa, ahí está Él con nosotros y nos va a sacar adelante. No de una manera sencilla o fácil de que la vamos a pasar como dijimos en nuestros jardines, pero sí de una manera de quizás hasta trabajando doble, pero vamos a obtener la victoria porque Él nos lo ha prometido y está con nosotros. Y recordemos que la victoria que el mundo entiende como victoria no es la misma que en el cristianismo nosotros podemos entender. Correcto. Porque Jesús murió y para muchos la muerte no es victoria. Pero la muerte que Jesús tuvo fue la victoria que nos ha dado la salvación hoy a todos los cristianos. Y por eso es importante tener claro lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. A la hora de enfrentar el desánimo en nuestras vidas, en la escuela, en la universidad, en nuestras familias, en el evangelio mismo, es tener en cuenta eso. Una visión clara y apegarnos a esa visión y también tener en cuenta las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Excelente, pastor. El último punto es acordándose del Señor. Y en este punto es muy importante y leamos siempre en la Escritura el versículo número 14. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Hoy estamos hablando de cómo nosotros vemos la culminación de todo esto, porque había una férrea oposición al pueblo judío en cuanto a levantarse, a reconstruir sus murallas, sus ciudades, su identidad como pueblo, como nación, su cultura, en su trato, en su pacto con Dios. Pero recordemos que en Nehemías se nos va a dar el hecho de que Dios está tratando con ellos y les está diciendo paso a paso lo que van a ir realizando. Claro, en todo esto vinieron obstáculos, vinieron desánimos, pero ante esa situación es importante lo que ahora Nehemías les va a decir, y es decir, tengan memoria. La memoria es muy importante porque es la que nos da fuerza para seguir en lo que estamos haciendo. A veces cuando iniciamos en el Evangelio, iniciamos con todas las fuerzas, pero en el tiempo nos desanimamos porque se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, se nos olvida de lo que Dios ha hecho por nosotros, o tenemos unas vagas ideas, ¿verdad?, de todo ello, y como ya estamos en una etapa donde quizás estamos un poco mejor, ya no necesitamos estar recordando. Pero ahora Nehemías está haciendo uso de esta herramienta de la memoria, de recordarse, y le está diciendo al pueblo, acuérdense. Y no solo para que sepan lo que Dios ha de hacer y lo que ha prometido, sino porque hay un motivo. Y empieza a decirle, peleen por ustedes, peleen por su familia, por su gente. Es decir, en pocas palabras, peleen por su nación, peleen por lo que Dios les ha dicho. Hagan ese esfuerzo. Entonces, es muy importante que nos acordemos de las promesas de Dios.
Es importante que tengamos en cuenta esas promesas para nuestra vida, que Dios ha hecho las cosas de una manera tal para que nosotros vivamos confiados de que pese a cualquier circunstancia, Él tiene el control de todo y nos va a sacar adelante y nos dará la victoria de cualquier problema que nosotros tengamos, pero que a pesar de las circunstancias, nosotros debemos de estar recordando para darnos ánimo, para seguir adelante y no detenernos. Podemos hacer quizás una pausa, un poquito, respirar, tomar agua, pero siempre seguir. Y por eso tenemos que estarnos acordando de quién es Dios y hacia dónde nos lleva. Sin duda, recordar, o en este momento, cuando nos estamos pasando situaciones adversas, quién es Dios, cuán poderoso es Él, es un punto de inflexión donde vamos a seguir avanzando, ya que a veces como jóvenes tendemos a olvidar la mano poderosa de Dios. Cuando estamos atribulados ahí por diferentes circunstancias, tendemos a olvidarlo. Sin embargo, es importante, como usted decía, acordarnos de la grandeza del Señor, y como antes lo decíamos, no es que no vaya a haber ninguna prueba, no es que no vaya a haber ningún obstáculo. Lo que sí pasa o lo que sí pasará es que el Señor va a estar ahí con nosotros. Y ahí está el punto para nosotros los jóvenes, para los cristianos en general, no es que no vayamos a enfrentar adversidades. Lo importante y lo seguro es que el Señor va a estar a través de cada una de ellas. Entonces, ya para ir finalizando, en el apartado de la aplicación, ¿qué nos puede decir, pastor? Bueno, aquí es importante que entender que no siempre va a ser fácil seguir al Señor, que en nuestra vida vamos a enfrentar diferentes obstáculos o situaciones, ¿verdad? Ocasiones que debido a nuestra fe vamos a ser ofendidos, vamos a ser objeto de burla, ¿verdad? Vamos a tener todo este tipo de situaciones, pero así como lo advirtió nuestro Señor Jesucristo, es posible que en esa oposición que nosotros tengamos, nuestra fe cobre fuerza. O puede ser lo contrario, puede ser que nos desanimemos, como fue el caso de los judíos. Pero ante esa situación debemos de ser fuertes y no abandonar el camino. Y recordemos todo lo importante que hoy hemos aprendido de mantenernos en la visión de Dios, de estar recordando sus promesas, de su palabra, que es la que nos alienta y nos motiva para seguir el camino. Porque de lo contrario, obviamente fracasaremos, pero si tú tienes en mente que Dios está contigo, Él nos sacará adelante, nos hará más fuerte cada día y veremos cumplida la promesa de Dios en nuestra vida. Aquí es el momento donde nuestros hermanos líderes y lideresas tienen la oportunidad de hacer un punto de inflexión y de ánimo para los jóvenes, a que sigamos adelante, a que tengamos bien en cuenta la visión, y a aquellos que se encuentran desanimados, traerles la esperanza que Jesús está para perdonarnos, para darnos ánimo, para darnos fuerzas. Y ese es el momento donde debemos entender, líderes, que nuestros jóvenes están atravesando diferentes pruebas, diferentes circunstancias, o quizás algunos no, pero las van a enfrentar. Y es donde debemos dejarles bien claro que es el Señor quien está peleando por nosotros, que nos está cuidando, que nos está protegiendo a sí mismo, como a Nehemías, ¿verdad? Con aquel rey, asimismo el Señor va a estar con nosotros. Muchas gracias, Pastor Jimmy. Un gusto, Israel, ha sido un privilegio y esperamos que de Dios reciban ustedes mucha bendición y ánimo, porque así como los judíos lograron su meta, Dios les dio la victoria, así se la dará a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos líderes y lideresas. Es un gusto poder estar aquí con nuestros hermanos pastores que semana a semana ellos nos vienen y nos fortalecen en cada punto de la vida juvenil. Que el Señor les bendiga y los esperamos la próxima semana. Adelante. Evangelización, confraternización, edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.